Sé que en esta oportunidad vamos a explicar acerca de lo que es un análisis que para nosotros nos ha parecido interesante porque de tantas tesis que hemos investigado y hemos visto que esta tesis es la más importante porque nos justamente tiene lo que nosotros buscamos, ¿no? Porque hablamos en el tema de todo lo que es derechos humanos, está dentro de ese tema, nos conviene, además es muy interesante. Así que acompáñenos a descubrir ese análisis que tenemos en esta tesis. Efectivamente, mi persona es José Alexander Cutín Chuquehuanca, estudiante de la Universidad Andina del Cusco, y en esta oportunidad ha conformado con mi grupo de 4 integrantes, que nuestro grupo se llama Los Penalistas, que está conformado por David Mamani Lucumber, eh, Moisés Quispe Ariste y Racua Quispe Leonardo. Eh, sí, en el curso de metodología de investigación, entonces, como trabajo que tenemos es analizar esta tesis, ¿no? Ya que la tesis que vamos a analizar es de orden nacional, o sea, es de nuestro propio país, es de la tesis de la Universidad Nacional Daniel Arcilles Carrión, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Esta tesis nos habla acerca de todo lo que son los derechos humanos y las limitaciones para su protección en el derecho internacional. Esto fue con la finalidad de optar el título profesional de abogado, ¿no? Y esto la que le elaboró es la señorita Karen Leslie Riviera Alcedo y su asesor Miguel Ángel. Entonces, esta tesis es de Cerro de Pasco, de Perú, y fue elaborada en el año 2019. Entonces, pero cuando nos hemos metido al fondo de esta, o cuando hemos leído esta tesis, nos hemos dado cuenta que tiene como antecedentes de estudio tantos nacionales como internacionales, ya que ha sido considerado trabajos de investigación, ¿no? Ya que es a nivel local, nacional, internacional. Y lo más hermoso que ha citado a autores internacionales como tenemos en Cusco Villagómez, ya que nos habla acerca de la protección de los derechos humanos a través de mecanismos regionales en América Latina. También ha citado a Vidagal de Oliveira, ya que eso nos habla acerca de la protección internacional de los derechos humanos. También donde que en este autor hace una justificación técnico y jurídicas para la creación del Tribunal Mundial de los Derechos Humanos. Esto fue una tesis doctoral. También ha citado a Prado Maximiliano, que fue en el 2007, donde que las limitaciones de los derechos humanos en algunas consideraciones teóricas de la Revista Chilena de Derecho. Y como antecedentes nacionales, bueno, ha citado a Rodrigo Rodríguez, que casi recientemente fue en el año 2019, quien habla acerca de las reflexiones de los derechos internacionales y de los derechos humanos sobre la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos cometidos por agentes no estatales en contexto de conflicto armado. Esta tesis elaborada fue una tesis de grado de Portilla, sobre todo las medidas de reparación normativa, ¿no? En la jurisprudencia, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sí, y esta tesis fue con bases teóricas científicas. Estas bases teóricas científicas se desarrollará se desarrolla en una breve evolución histórica de los derechos humanos. Además, la implicancia dogmática y axiológica y la doctrina de los derechos humanos se basa también en explicar los principios y las características el respeto, la promoción, la protección y la garantía hacia los derechos humanos a través de los distintos sistemas internacionales de protección. También se basa en sus mecanismos de protección, las normas, como también lo conocemos el Jung-Cogens, también hace un análisis acerca de las implicancias de los estados de violaciones de los derechos humanos y finalmente las limitaciones para la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos. Dentro del origen y la evolución histórica a nivel nacional tenemos lo que es la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. En la Edad Antigua, esto se encuentra descrito en el cilindro de Ciro calificado, incluso como el primer documento sobre los derechos humanos, y así lo aceptan las Naciones Unidas. En el occidente, específicamente en Grecia, desde el periodo homérico, se manifestó entre los hombres una aspiración a la idea de la igualdad vinculada a la justicia, para proteger al hombre contra las violaciones de sus derechos. Mientras que en Roma se regula la libertad a favor de los individuos, siendo la ley de las 12 tablas un texto que aseguró la libertad a la propiedad y la protección de los derechos humanos. Mientras que en la Edad Media el cristianismo jugó un papel muy importante, donde dio origen y la formación de los derechos humanos, porque fue en la Biblia en donde se acuñó por primera vez la idea de la dignidad de los hombres. Mientras que en la Edad Moderna
John Locke, padre del iusnaturalismo, concibió al hombre como ser libre e igual, siendo el Estado civil una creación artificial que no tiene más objeto que permitir el más amplio desenvolvimiento de la libertad y la igualdad. El reconocimiento y protección internacional de los derechos humanos. Luego de lo sucedido en Francia, el reconocimiento de los derechos humanos se irradió a todo el mundo los movimientos en pro de dicho reconocimiento y protección de los derechos humanos. Durante la Guerra Mundial se dio el Pacto de la Sociedad de las Naciones, la Carta del Atlántico en 1941 y la Declaración de las Naciones Unidas de 1942. A nivel mundial se dio la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mientras que en los niveles regionales se dio la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades fundamentales, ¿no? El origen y la evolución histórica a nivel nacional. Los derechos se dan o se reconocen dentro del Perú, dentro de nuestra Constitución Política del Perú de 1923. Asimismo, los derechos dentro de nuestra Constitución han evolucionado. Actualmente, la Constitución Política del Perú de 1993, la cual nos rige. Los alcances doctrinarios y el concepto de los derechos humanos. Dentro de estos alcances tenemos tres corrientes, que es la iusnaturalista, la corriente positivista y la corriente historista. La corriente iusnaturalista es la concepción jurídico-filosófica que considera que las normas establecidas en el hombre deben estar directamente vinculadas a principios éticos universalmente valiosos e inmutables. La corriente positivista afirma que el conocimiento proviene de la experiencia, a la vez que se obtiene mediante el método científico. La corriente historicista afirma que la realidad, todo lo que conocemos y los hechos que suceden son producto del desarrollo histórico. Los derechos humanos y los derechos fundamentales. El término derechos humanos a menudo es utilizado como sinónimo de los derechos fundamentales, y aunque para los fines prácticos hemos diferenciado estos en los antecedentes nacionales. Bien, continuando con la exposición, lo siguiente, ¿no? Definición académica operativa, de los cuales dice, ¿no? Tiene la siguiente definición tridimensional, de los cuales tenemos lo que es la dimensión axiológica, dimensiones fácticas y dimensiones normativas, de los cuales la dimensión axiológica está referida a los valores inherentes a todo ser humano, como la dignidad, la libertad, la igualdad, los mismos que son, ¿no? Interdependientes. Y tenemos lo que son dimensiones fácticas, lo que alude a la evolución histórica, ¿no? y cultural de la noción de los derechos humanos. Tenemos también lo que es la dimensión normativa, de los cuales expresa la necesidad de que los rasgos inherentes a la persona humana sean concretados, ¿no? en normas jurídicas que solo presentan conductas socialmente deseables, sino que también atribuyan, ¿no? a las responsabilidades e instituciones mecánicos de sanción para los transgresores. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es características y principios, y ahí tenemos lo que son las características, lo que es la inherencia, universalidad, inalienabilidad e irrenunciabilidad. Y por otro tenemos lo que es los derechos internacionales de los derechos humanos. Tenemos ahí las limitaciones, ¿no? con otras ramas, por ejemplo, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Otras características tenemos como es la complementariedad, progresividad, derechos ideológico, derecho protector. Y los principios tenemos lo que es la dignidad humana, la igualdad, libertad, solidaridad, pro omne y subsidiariedad. Las principales instrumentos internacionales tenemos, ¿no? Como que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional. Las principales instrumentos internacionales tenemos, ¿no? Como que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre ellos hay varios, ¿no? Como también se puede decir lo que es la investigación grupal o grupo penalista, o protocolos de facultad de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Segundo protocolo, ¿no? Segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y así también tenemos la Convención de América sobre los Derechos Humanos, ¿no? El famoso Pacto de San José. Otro protocolo adicionales, ¿no? Que a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de protocolos de San Salvador. También tenemos el protocolo a la Convención América sobre los derechos relativos a la abolición de la pena de muerte. Tenemos también el Convenio Europeo, ¿no? Por la protección de los derechos humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte, o Convenio Europeo, ¿no? Por la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los dos últimos tenemos lo que es la Carta Social Europea y la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Eso sería todo, profesor, y paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Continuando con la exposición, protección internacional de los derechos humanos, sistema y mecanismo de protección. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, una vez creada las Naciones Unidas, de los estados que habían quedado pues atemorizados con los actos crueles e inhumanos de la Alemania, los fascistas han alcanzado un grado de madurez donde han comenzado a aceptar la idea que debían guiar sus acciones en la defensa y protección de los derechos humanos internacionales, ¿no? Esto se ha denotado no solamente en la exigencia de los estados de cumplir con sus obligaciones primordiales, sino que también garantizar la protección interna de los derechos humanos. También pues se ha creado una serie de sistemas de protección internacional de los derechos humanos y sus respectivos mecanismos, basados fundamentalmente todo esto en la dignidad humana, ambos con el objetivo de dar la efectividad de protección de los derechos humanos. El problema de la investigación en las últimas décadas, pues en especial a partir de la proclamación de los derechos humanos del año 1948, el derecho mundial de los derechos humanos ha adquirido una enorme fuerza trascendencial y en la positivización, pues, pero como en todo concerniente, la indefectible naturaleza humana, los derechos humanos todavía a la fecha siguen siendo pues vulnerados, ¿no? En una enorme medida, habiendo varias situaciones inclusive en las cuales se han tenido como responsables a los propios estados, ¿no? Es así que esta forma solamente basta pues con una sencilla hecho de firmar los tratados y aceptar el compromiso. Entonces, una vez que han aceptado, han firmado todos, entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué los estados, aún habiendo firmado, habiendo comprometido de respetar y fomentar los derechos humanos, vulneran o permiten la vulneración de estos derechos humanos? Al final, no, pues estas clases, las sanciones jurídicas, otra índole, no son pues contempladas en el plano internacional. Estas son pues cumplidas por los estados. En este punto, en el cual se denota pues las restricciones
que se tiene pues los derechos humanos para la exigencia de los derechos del Estado. En